Listo, muchachos, podemos empezar. Creo que sí. Muy bien. Empecemos entonces con la clase de hoy. Nos toca ver hoy día lo que es compuestos oxigenados 2, es decir, cuando el carbono está enlazado con un doble enlace con el oxígeno. Es decir, vamos a ver los aldehídos, las cetonas, los carbohidratos. Un poquito más adelante vamos a ver los ácidos carboxílicos y los ésteres. Muy bien. Entonces, pasemos a ver. Aldehídos y cetonas, generalmente cuando tenemos estos tipos de compuestos, los aldehídos son aquellas sustancias que se usan como desinfectantes. En algunos casos también se puede dar la idea de que se usen como sustancias que conservan, eh, podemos decir, conservan tejidos vivos, ¿no? Por ejemplo, el formol, ¿no? Y las cetonas, este es un aldehído, mientras que las cetonas, las señoritas muy bien saben que, por ejemplo, la acetona se usa como un limpiador o quitesmalte de uñas, ¿cierto? Y estas son las cetonas. Buenos días, Estefano, ¿cómo estás? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos considerar que cuando hablamos de un aldehído, decimos este es esto de acá, ¿no? Que tiene un carbono primario, y la acetona, que es así, ¿no? Que es un carbono secundario y este es un carbono primario, ¿no? Hacemos entonces y veamos. El grupo funcional aldehído es el carbonilo, pero es este, ¿no? Donde tenemos una hibridación sp2, un enlace sigma y un enlace pi. Y puede ser un grupo alquilo o un grupo arilo. Ahí no hay problema, puede ser cualquiera de los dos. De buenas a primeras, y hemos dicho que tiene que ser un carbono primario, entonces tenemos el metanal o de forma común el formaldehído, el etanal con dos carbonos, o el acetaldehído, el propanal, el butanal, el pentanal. Nótese que como es un carbono primario, no necesitas colocar el localizador. Y además, también podemos observar algo así, ¿no? Como ambos son carbonos primarios, puedo colocar esto en ambos y puedo decir que este es el etano dial. Pero cuando ya hablamos de hidrocarburos ramificados, o perdón, aldehídos ramificados, habría que considerar lo que ya hemos expuesto en la clase pasada. ¿Cuál es mi cadena principal? A ver, muchachos, ¿cuál es la cadena principal? ¿Qué hemos dicho? La cadena principal es aquella que contiene el mayor número de grupos funcionales. ¿Cuál es la preferencia de los localizadores? Primero el grupo funcional principal, después el doble o el triple enlace, de ahí los sustituyentes y por último el orden alfabético. A ver, muchachos, pregunta: ¿cuántos carbonos en mi cadena principal? Obviamente mi cadena principal tiene 4 carbonos y ahí puedo decir fácilmente que este es el 3-metil butanal, ¿cierto? ¿Cuántos carbonos en mi cadena principal?
7 carbonos. Anthony, 6. Obviamente 7, ¿verdad? Ahí está mi cadena principal. Entonces puedo decir, este es el 7-bromo, 3-etil, 6-metil, heptanal, ¿no? 7-bromo, 3-etil, 6-metil, heptanal. Pero se pone bonito, por ejemplo, aquí, ¿cuántos carbonos en mi cadena principal, en el primer compuesto? Diego, Geraldine e Ítalo dicen 5. La pregunta es, ¿eso es correcto? ¿Son 5 carbonos en la cadena principal? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es la cadena principal? Es aquella cadena que tiene el mayor número de grupos funcionales. Y la cadena que posee el mayor número de grupos funcionales es esta. De tal manera que decimos 1, 2, 3, 4, y este sería el 2-isopropil butanodial. Ahora, ¿a quién le doy preferencia? ¿Al CHO o al OH? Obviamente el aldehído tiene mayor preferencia, ¿cierto? Entonces, este es mi grupo funcional y este es solo un sustituyente. De tal manera que es 5-hidroxi 3-metil hexanal, ¿no? Pero aquí viene una pregunta importante e interesante. Y ahora, ¿cuántos carbonos tiene mi cadena principal? Seis. Eso quiere decir que ustedes están considerando esto de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Entonces, ¿qué están considerando? ¿Esta de acá? ¿Así? Sí, ya, muy bien. Y la pregunta es, grupo funcional principal, ¿cuál es? ¿Cuál era el grupo funcional principal? El aldehído. Correcto. Pregunta, ¿y esta qué función es? ¿No es un aldehído? Y entonces, ¿por qué la dejan fuera de la cadena principal si es un grupo funcional principal? Entonces, aquí viene el detalle, ¿no? Se supone que nosotros hemos dicho que cuando yo tengo un aldehído, voy a empezar y voy a terminar en ese grupo funcional. Pero ahora tengo 3.
Entonces, en estos casos, cuando tengo 3 grupos funcionales o más, lo que se hace es esto. Se coge la cadena libre de grupos funcionales y tú dices 1, 2, 3, 4 y 5 y nombras como si fueran sustituyentes, pero date cuenta, tú dices pentano por la cadena principal y dices 1, 2, 4, donde están los sustituyentes, entre comillas, pero le pones el tricarbaldehído, que es el grupo funcional principal. Entonces, no puedes decir terminación al cuando hay 3 o más. Puedes poner dial, como en los otros casos. Ejemplo, butano dial. Puedes poner dial o al cuando hay 1 o cuando hay 2. Pero cuando hay de 3 a más, ya tienes que llamarlo como tricarbaldehído o carbaldehído, ¿no? Esa tiene que ser la terminación. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Ya está. Muy bien. Sigamos entonces. Con los cíclicos ramificados no hay ningún problema, porque obviamente puedo decir 1, 2, y este sería el 2-bromo ciclopentano carbaldehído. Yo sé que esto es algo conocido. Y este sería 1, 2, 2-metilbenzaldehído, ¿no? O si prefieres, el 2-metilbenceno carbaldehído. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo esto? Ahí está. Pregunta. ¿Cuál es mi grupo funcional principal? El ácido carboxílico, ¿cierto? Entonces, si hablamos del ácido carboxílico, nosotros decimos, ya, perfecto, si es así, yo voy a decir, este es el ácido y termina en oico. Este es mi grupo funcional principal. Pero este de acá, ahora se vuelve un sustituyente cuyo nombre es formil. De tal manera en que este compuesto sería 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el ácido 5-formil hexanoico, ¿no? Ya está. Pasemos a ver las propiedades químicas de los aldehídos. Por ejemplo, por oxidación me da un ácido carboxílico y por reducción me da un alcohol primario. Ya lo hemos visto esto la semana pasada, porque recordemos que si hacia un lado está la oxidación, hacia el otro está la reducción. ¿Cierto? De tal manera en que si yo oxido un aldehído me va a dar un ácido carboxílico. Si yo reduzco un ácido carboxílico, me da un aldehído.
Si yo reduzco un aldehído, me da un alcohol. Si oxido un alcohol primario, me da un aldehído, ¿no? Correcto. Cetonas. Ya hemos visto que en las cetonas el carbono tiene que ser secundario, ¿no? Y como pueden ver, habría que considerar algo importante, ¿no? ¿Ah? Como pueden ver aquí, tenemos 3 carbonos, 1, 2, 3, entonces es propanona. Pero acuérdense que también se puede nombrar en función a los radicales. Metil, metil, entonces yo puedo decir dimetilcetona. En la siguiente yo puedo decir la butanona, pero en lial, cuando tengo 5 carbonos a más, ya necesito colocar el localizador de la función, ¿no? Pentan 2 zona o pentan 3 zona, ¿cierto? Por ejemplo, aquí fácilmente puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, le doy preferencia a mi cetona, entonces digo, este es el 4 bromo pentan 2 ona. En el siguiente tengo 2 grupos cetonas, entonces 3-metilpentano 2,4 diona. ¿Quién tiene preferencia entre el OH y la cetona? A ver, muchachos, la cetona. Entonces, fácilmente voy a contar de derecha a izquierda, y este sería el 5-hidroxi 2-metil hexantresona. Ahora, tengo otro grupo funcional. Tengo la cetona y tengo el aldehído. ¿Quién tiene mayor jerarquía? El aldehído. Correcto. Entonces, acá está mi grupo funcional principal. Ahora este se vuelve un sustituyente cuyo nombre es oxo. Entonces, fácilmente voy a decir, empezando por el aldehído, este sería el 3-bromo, 2-metil, 4-oxo hexanal. No habría nada de difícil. De la misma forma puede ser cíclico, que sería 1, 2, 3, 3-clorociclohexanona. Aquí fácilmente puedo ya, aquí 1, 2, 1-fenilhexanona. Perdón, 1-feniletanona. Aquí un solo carbono, puedo decir la difenilmetanona. O en su efecto, la difenilcetona, sin ningún problema. Hemos visto que cuando una cetona se oxida, me da ácidos carboxílicos, pero de menor tamaño, nunca iguales. Y cuando una cetona se reduce, me da un alcohol secundario, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre hacer esto a mí. Izquierda, derecha.
¿Qué dice, muchachos? ¿Izquierda o derecha? Derecha, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este sería el 8 cloro, 7 hidroxi, 6 metoxi, 4 oxo, oc, 2 enal, ¿no? Pero también puedo tener esto. Grupo funcional principal, ¿cuál sería? ¿Cuál sería mi grupo funcional principal? La acetona. Perfecto. Entonces empezamos a contar por dónde, izquierda o derecha. Por la derecha. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este es el 1 bromo, 4 hidroxi, 6. Primero es la 6 etoxi. 6 etoxi, 4 hidroxi. Y ahora sí, non, 7 in, 3 zona. Si se dan cuenta, lo único que he hecho ha sido seguir lo que ya nosotros habíamos visto. Primero, cadena principal con el mayor número de grupos funcionales. Segundo, prioridad al grupo funcional. Segundo, doble, triple enlace. Tercero, sustituyentes. Y cuarto, el orden alfabético. ¿Cierto? Utilicemos o veamos otro grupo de compuestos que están dentro de los grupos carbonílicos, los carbohidratos. Pero para poder hablar de carbohidratos deberíamos poder hablar antes de su forma o cómo se obtienen. Por ejemplo, los seres humanos, ¿podemos sintetizar nuestros carbohidratos? ¿Sí o no? Ítalo, ¿dónde sintetizamos los carbohidratos nosotros? ¿Podemos? ¿Nosotros? Poquitito con el glucagón, pero principalmente, ¿quiénes sintetizan sus propios alimentos? Las plantas. ¿Qué necesitan las plantas para sintetizar sus alimentos? Luz.
¿Qué más? Agua. Sales minerales. ¿Qué más? Ya está. Pero ahí falta algo muy importante. Me han dicho luz, agua, sales minerales y CO2. Ya está. Ahí tienen los reactivos, entre comillas, porque la luz es solamente energía. ¿Qué falta? No. El producto es el carbohidrato. ¿Qué falta para que los reactantes pasen a productos? Los ciclos, la fotosíntesis. Diego, se supone que si tú pones luz, calor, luz, CO2, agua y sales minerales, las plantas generan sus carbohidratos. A eso se le llama fotosíntesis. Pero falta algo para que la luz se conecte con todos los reactantes. ¿Qué tienen las plantas que no tengamos los seres humanos? ¿Mm? ¿Por qué las plantas son verdes y nosotros no? Exacto, por la clorofila. Y eso es lo que hace que la luz llegue al PS2, que es el sistema fotosintético 2, y eso ayuda a que se dé la reacción química, ¿correcto? Pero ustedes cuando han visto los carbohidratos, ustedes lo han visto en forma cíclica, ¿verdad? Nosotros aquí lo vamos a ver de las dos formas. De forma abierta, donde nosotros podemos encontrar el carbonilo, ¿cierto? Pero con un montón de OHs. Por eso que se le da la definición de compuestos carbonílicos, pero polihidroxilados. De tal manera que yo puedo decir, este de acá es 2, 3, 4, 5, 6 pentahidroxi hexanal. Aquí puedo decir 1, 3, 4, 5, 6 pentahidroxi hexandosona. El primero se le conoce como glucosa, al segundo como fructosa. La clasificación de estos se pueden dar dependiendo de esto, del grupo carbonilo. ¿Dónde se encuentra? Pregunta, el primer compuesto, ¿a qué función me hace recordar? Un aldehído, correcto. Este es un aldehído y todo aldehído en los carbohidratos se les llama aldosa. Este es una acetona. Entonces, es una cetosa. Fácil y simple. Se puede hacer también según el número de átomos de carbono. Triosas, 3 carbonos, 4 carbonos, pentosas, 5 carbonos, hexosas, 6 carbonos. ¿Cierto? Pero, que recuerde, esta era una aldosa y es también una hexosa. Entonces, yo puedo decir fácilmente que ese compuesto que está ahí, además de ser una aldosa, es una hexosa, la puedo juntar y puedo decir es una aldohexosa. Igual acá, este es una hexosa y es una acetona también. Entonces, una cetohexosa. ¿Correcto?
Ahora, esto sí lo han visto, ¿cierto? Así es como lo han visto sus carbohidratos en lo que es biología, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, pues, entonces, cuando tenemos un solo anillo, como en el caso de la glucosa o la fructosa, yo puedo decir que es un monosacárido. Pero este monosacárido se puede unir a otro monosacárido y puede formar un disacárido. Y ese disacárido se une por medio de lo que se llama el enlace O glicosídico. La pregunta del millón es, ¿un enlace O glicosídico qué tipo de función química es? Un éter, correcto, ¿no? Entonces pueden ver que la unión de una fructosa con una glucosa me da una sacarosa, la unión de dos glucosas me da una lactosa. Pero también podríamos hacer algo importante. Podríamos decir, por ejemplo, el hecho de que si yo junto más de estos carbohidratos, mono y disacáridos, voy a llegar a hacer un polisacárido, ¿no? Si se dan cuenta, este polisacárido es un compuesto, vamos, sí, pues, es un compuesto, podríamos decir una macromolécula, ¿no? Porque son entre 300 y 600 repeticiones de este mismo compuesto y son estructuras grandotas. Por lo tanto, se puede decir que son polímeros y que estos son insolubles en agua, principalmente, ¿no? Hasta el momento, ¿alguna duda? Ya está. Sigamos entonces. Propiedades químicas de los carbohidratos. Principalmente cuando hablamos de estas propiedades químicas, hablamos de que los azúcares se fermentan, ¿no? Un carbohidrato es un azúcar, por eso es que, por ejemplo, el almidón por medio del proceso de las enzimas se empieza a descomponer y forma glucosa, que es azúcar, que le ponemos más enzimas, este pasa a etanol más CO2. Razón por la cual, por ejemplo, cuando se prepara chicha de jora, siempre hay que considerar que el azúcar que tienen las plantas, la chicha, las diferentes cosas que lleva la chicha de jora, hay que ir destapando poco a poco para ir liberando esto de acá, ¿no? Porque si no, llega un momento en que el envase no puede aguantar el CO2 y termina reventando, ¿no? Eso es típico en un proceso de fermentación. Y llegamos a las sustancias que poseen la mayor jerarquía, ¿no? Las especies con mayor jerarquía de todas. Y podemos decir fácilmente que cuando hablamos de un grupo funcional es el carboxilo y todos los ácidos carboxílicos empiezan con la palabra ácido y terminan en oico. Otra vez, estamos hablando de un carbono primario. Por tal razón, no hay necesidad del localizador. ¿Cierto? Como ya sabemos que está en el carbono 1, entonces no necesitamos que colocar el 1, el 2, el 3. ¿Por qué? Porque siempre vamos a empezar a contar por ese carbono. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes que podríamos decir con respecto a estos ácidos carboxílicos es, por ejemplo, el hecho de que ya
A mí me dicen, anda a comprar ácido metanoico. Me voy a la tienda, a la ferretería, donde venden el ácido metanoico, y digo, señor, deme 100 mililitros de ácido metanoico. El señor me va a ver y me va a decir, ¿qué cosa? No, no hay. ¿Por qué? Porque estos ácidos carboxílicos se conocen desde, podríamos decir, miles de años atrás, ¿no? Y antiguamente, como no teníamos una nomenclatura correcta, se le daba, por ejemplo, del lugar de donde provienen o donde se les podía encontrar, ¿no? Por ejemplo, fórmico viene de fórmica, hormiga, correcto, griego o latín, y fórmica significa hormiga. Y es que justamente este ácido metanoico se puede extraer porque está presente en la saliva de las hormigas rojas, que cuando te muerden te están inyectando justamente ácido metanoico, ¿no? Por ejemplo, el ácido acético. ¿Dónde encontramos ácido acético? De datos les puedo decir de que el ácido acético se tiene que encontrar necesariamente en un buen escabeche. La pregunta es, ¿qué es necesario para preparar un buen escabeche? A ver, ¿quién me dice? Saber cocinar para preparar vinagre, correcto. Martín ya lo está llevando al plano sentimental. Aunque es cierto, ¿no? Usualmente para cocinar es necesario cocinar con amor y ternura para que te salga más rico. Pero eso lo dejamos para aquellos que saben cocinar. Oh, perdón, para aquellos que sabemos cocinar. ¿Cierto? Ya está. Limón, limón al escabeche. El escabeche no lleva limón. Bueno, ya les digo, muchachos, van a aprender, se los aseguro. Eso es de hecho que sí, tienen que aprender. Ya está. Entonces vayamos a la nomenclatura de los ácidos, pero ramificados. Ahora sí, aquí no hay ningún problema, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es mi grupo funcional? El ácido carboxílico, ¿cierto? Aquí está entonces. Entonces, este es mi carbono 1, porque este es mi grupo funcional. Entonces puedo hacer fácilmente esto y puedo decir, acá está ácido 3-bromo 2,5-dimetil hexanoico. Ahora, aquí tengo un CHO y tengo el COOH. Obviamente, mi grupo funcional es el ácido carboxílico. Y digo, este es el ácido 3-bromo 5-hexanoico. Perdón, 5-formilhexanoico. Este lo dejamos un ratito para más tardecito. Ya está. ¿Sí? Porque eso lo vamos a ver, porque he separado dicarboxílicos y policarboxílicos. ¿Ok? Pregunta, ¿cuántos carbonos en mi cadena principal?
A ver, muchachos, ¿cuántos carbonos en mi cadena principal? Ya, podríamos decirlo. Mi cadena principal obviamente es esto, ¿no? 1, 2. Entonces, este sería, acá hay 2 carbonos, 2 etil ciclohexano carboxílico. No es benzoico. ¿Por qué? Porque no es cíclico. No, no puede ser benzoico. Porque para que sea benzoico, esto que está acá debe ser aromático. Y este no es aromático. ¿Cierto? Mucho cuidado con eso. Ahora sí, en este de acá, este sí es un resto arílico, que viene de aromático. Entonces yo sí puedo decir, ah, ya, acá sí. 1, 2. Entonces, este es el ácido 2-etilbenzoico, puedes decir ácido 2-etilbenceno carboxílico, o en su defecto, como sabes que es posición 1 y posición 2, puedes decir ácido ortoetilbenzoico, o en su defecto ácido ortoetilbenceno carboxílico. ¿Cierto? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? A ver, veamos. ¿Qué sucede si hago esto? A ver, un poquito exagerado. Pregunta, ¿cuántos carbonos en mi cadena principal? A ver, vamos. Mientras más contestes, mejor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién más? A ver, vamos a llamar. Daniela, ¿tú qué dices? Diego, Jesse, Luciana, Estefano, Oriana. ¿Qué dicen? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos carbonos en mi cadena principal? ¿Nos quedamos con 8? Ya. A ver, vamos a ver. Pregunta, ¿grupo funcional principal? El ácido carboxílico. Excelente. Es decir, yo puedo decir fácilmente que este de aquí es mi grupo funcional principal. ¿Cierto? Si ya escogí mi ácido carboxílico como grupo funcional principal, ¿qué cosa viene a ser el resto de funciones que puedo encontrar en una cadena?
que serían sustituyentes radicales, correcto, ¿no? A ver, ¿me pueden ayudar a nombrarlos? Creo que aquí con este no hay problema, ¿no? Porque este es el bromo. ¿Cómo se llama este? Alcohol, así se llama, Anthony. Hidroxi, correcto. Este de acá, ¿qué es? Formil. Este de acá, ¿cómo se llama el último? Toxi. Y este, oxo. Ya está. Excelente. Ahora, ¿me pueden decir cuántos carbonos quedaron en la cadena principal? ¿Qué dicen? ¿Cuántos carbonos quedaron en la cadena principal? ¿6? Acuérdate que el primero es el grupo funcional principal, ¿ah? ¿Cuántos quedaron? Quedaron, obviamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos, ¿no? ¿Por qué, profe? Por una simple y llana razón. ¿Qué hemos dicho que son el aldehído y el ácido carboxílico? Hemos dicho que son el primer carbono donde tú vas a contar y vas a decir, este es el carbono 1, 2, 3. Pero si yo tengo un aldehído y un ácido carboxílico, tengo que escoger cuál de los dos es mi grupo funcional principal. Como yo ya escogí que es el ácido carboxílico, este carbono del aldehído ya no entra en la cadena principal, porque tiene que ser, acuérdate, un carbono primario. Y yo tengo que empezar a contar si es que debería de colocarlo. ¿Te acuerdas? Entonces, esa es la razón porque tú consideras el CHO como todo un sustituyente y no como en el caso del oxo, que solamente es el oxígeno. ¿Correcto? Esa es la razón por la cual les pongo este ejemplo, para que se den cuenta que si yo tengo un ácido carboxílico y tengo un aldehído en la cadena, el aldehído ya no va a estar como parte de la cadena, sino va a ser un sustituyente. ¿Cierto? Entonces, el nombre de este compuesto sería ácido 4-bromo 7-formil 7-hidroxi 6-metoxi
3-oxo EP 4-enoico. ¿Cierto? Y creo que me quedaba un ejemplo en el tintero. Si no mal recuerdo, quedaba este, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dijimos que como no sabíamos cómo se llamaba el OH como sustituyente y el CHO como sustituyente, lo dejábamos para la próxima semana. Bueno, pues ya estamos la próxima semana. Entonces, carbono 1, ¿cuál sería? Ya está, correcto. Este es mi carbono 1. Pregunta, horario, antihorario. Correcto, muchachos. Es sentido horario. Profe, pero una cosa, ¿el CHO no tiene mayor jerarquía que el OH? Sí, pero eso es solamente para escoger el grupo funcional principal. Pero tú ya decidiste que el grupo funcional es este. Entonces el resto es solamente un sustituyente. De tal manera que este compuesto es ácido 5-formil 2-hidroxibenzoico. ¿Cierto? A ver, muchachos, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Tienen alguna duda hasta el momento, muchachos? Muchachos, ¿todo bien? ¿Se entiende todo? ¿Sí? Ya está. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Tienen 15 minutos de break. Ya está. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Cuando tenemos ácidos dicarboxílicos, por ejemplo, podríamos hacer esto de acá. A ver, ¿cuántos carbonos en mi cadena principal? Ya, muchachos, terminó el recreo. La respuesta es, obviamente, 4 carbonos. Muy bien, porque ya sabemos de que cuando es dicarboxilado, empiezo y termino con el ácido carboxílico.
La pregunta es, ¿cómo se llama este compuesto? O este radical en todo caso, o sustituyente. ¿Cómo se llama? ¿Seguro, Renzo? Así es. Este se llama el sec-butil. De tal manera, el nombre del compuesto vendría a ser 1, 2, 3, 4. Entonces, este es ácido 2-sec-butil butano dioico. Ahora, por ejemplo, podríamos poner esto. La pregunta sería, ¿izquierda o derecha? A ver, Ítalo, izquierda, derecha, dos izquierdas, dos derechas. Ya está. Otra vez recordar, ¿no? Prioridades. Primero, grupo funcional principal. Iguales. Segunda prioridad, doble o triple enlace. Profe, pero este no es grupo funcional. Acuérdate que ahora este es solamente un sustituyente de nombre hidroxi. Entonces, yo puedo decir fácilmente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El nombre sería ácido 5-formil, perdón, 5-hidroxi ex 2-eno dioico. Ahora, la misma historia. Cuando tenemos ácidos policarboxílicos, a ver, podríamos hacer esto. Y viene la pregunta, ¿no? ¿Cuántos carbonos en mi cadena principal? Correcto, Ítalo. Mi cadena principal tiene 5 carbonos, ¿no? Acá está mi cadena principal. Obviamente, ¿por dónde empiezo a contar? ¿Izquierda o derecha? Derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería ácido pentano
1,1,3,5 tetracarboxílico. Pero ¿y si pongo esto? ¿Por dónde empezaría a contar? Sabiendo, obviamente, que mi cadena principal es esta, ¿no? ¿Por dónde empiezo a contar? ¿Izquierda o derecha? Ítalo dice izquierda. ¿Alguien más podría dar su opinión? Todo el mundo dice izquierda. Ya, muy bien. Pregunta, ¿cuál es el grupo funcional principal? El COOH, ¿cierto? Ya está. Me han dicho que empiece por la izquierda, ¿no? Ya, muy bien, vamos a empezar por la izquierda. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Los grupos funcionales están en 1, en 2, en 4 y en 4. Y si yo empiezo por acá, los grupos funcionales están 1, 1, 3 y 4. La pregunta es, ¿cuál prefieren? ¿Verde o negro? ¿Cuál prefieren? Para el grupo funcional principal, ¿ah? O sea, ¿prefieres que sea 1, 2, 4, 4 a que sea 1, 1, 3, 4? Quítalo. ¿Cuál prefieres? Acuérdate que siempre los localizadores deben ser menores para quién primero, ¿para el doble enlace o para el COOH? En la cadena, pero en el compuesto, ¿quién tiene mayor jerarquía? Entonces, ¿a quién le das la preferencia? Entonces, ¿cuál vas a escoger? ¿Verde o negro? Ay, en inglés todavía. No es cuestión de rayarse. Acuérdate que solamente
tú tienes que darle prioridad a tu grupo funcional. Si escoges entre el doble y el COOH, obviamente el COOH tiene que tener mayor preferencia, ¿correcto? Claro, acá confunde el hecho de que no, yo tengo que tomar la cadena libre de grupos funcionales para nombrar el compuesto. Y lo tomo como si fueran, y está el claro bien dicho, como si fueran, no lo son. ¿Correcto? Ese es el detalle, ¿cierto? Entonces, este es el ácido but 3-eno 1,1,3,4 tetra carboxílico. ¿Quedó claro? ¿Entendió? Ya está. Ahora, vayamos a las propiedades físicas, más que todo propiedades químicas, ¿no? Propiedades químicas podemos ver, por ejemplo, de que yo tengo un ácido y una base, entonces estas reaccionan y me forman una sal. Esta es una sal orgánica y tiene un enlace iónico. Esa es la razón por la cual cuando nosotros hablamos de los compuestos orgánicos, siempre decimos generalmente tienen enlace covalente. La mayoría, pero obviamente hay compuestos que tienen. A ver en unos momentos es cuando el ácido carboxílico reacciona con un alcohol y lo que me da es un éster más agua. Aquí está, por ejemplo, el éster, cuyo grupo funcional es el carboxilato. ¿Cierto? Y puede ser alifático, puede ser un resto alquilo o un resto arilo sin ningún problema. Y, por ejemplo, vamos a ver la reacción. Yo tengo un RC doble enlace O o H y le voy a colocar más un CH2OH R. Lo que va a pasar aquí es que este de acá se lleva el hidrógeno y este de acá entra aquí, razón por la cual tenemos un RC doble enlace O y me queda el OCH2R. Para poner un ejemplo simple y sencillo, podemos decir CH3, C doble enlace O, OH, y le podemos poner más CH2, 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 CH3, OH. Este es el butan 1-ol. Y este es el ácido etanoico. O también el ácido acético. Pregunta. Ya hemos visto que obviamente esto de aquí va a formar agua y este de acá viene aquí. Por tal razón, lo que se forma es CH3, C doble enlace O, y le podemos poner al costadito OCH2, CH2, CH2, CH3. Acuérdense, ICO, ¿a qué pasa? A ato. Entonces,
etanoato de, y cuentas, 1, 2, 3, 4, butilo. O si quieres, icopasaato, el acetato de butilo. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Entonces, podemos fácilmente hacer esto, ¿no? Ya como hemos visto, la formación es el ácido etanóico más el metanol, me da etanoato de metilo o acetato de etilo. En el primero tengo solamente un carbono, acá está mi grupo funcional, metanoato de metilo. Acá tengo 1, 2, el etanoato de etilo o el acetato de etilo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Puedo decir el 3-metilbutanoato de etilo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, butanoato de etilo, 1, 2, etanoato de octilo, 1, 2, 3, 4, el butanoato de metilo. Yo sé que esto es del ácido benzoico, benzoato de etilo, o también puedo decir esto de acá, benzoato de fenilo, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuántos carbonos en mi cadena principal? Muchachos, ¿cuántos carbonos en mi cadena principal? ¿Alguien más que me dé una mano? A ver, una de las cosas que ustedes siempre en este les tienen que considerar es esto. Ubiquen esto de acá. O esto de acá. Porque esto te va a indicar dónde está la cadena principal. Si te das cuenta, yo ubiqué esto de acá, ¿cierto? Y siempre la cadena principal es la que está así, detrás de ese. De tal manera que hay 3 carbonos en la cadena principal. Y yo digo, este es el propanoato de 1, 2, 3, 4, 5. Pentilo. Pero a veces hay algunos que se le ocurre hacer esto. ¿Cuántos carbonos en mi cadena principal? Obviamente, ¿no? Aquí tú dices, acá está el grupo funcional principal y de ese carbono para atrás. Entonces tengo un carbono en la cadena principal, metanoato de butilo.
Pero yo puedo hacer una más. Y se me ocurre decir, si yo tengo esto, pregunta, ¿quiénes le dieron origen a ese compuesto? ¿Qué tuvieron que hacer reaccionar para que se forme ese compuesto? ¿Qué diría? A ver, muchachos, ¿quiénes tuvieron que reaccionar para que me formen ese compuesto? Cuyo nombre sería butanoato butanoato de C-butilo. ¿Quiénes le dieron origen a esto? A ver, muchachos, no se duerman para terminar de una vez. ¿Qué necesito para que me formen el butanoato de C-butilo? El ácido butanoico, correcto. Voy a necesitar esto. Ácido butanoico. Más. ¿Más qué? Si te das cuenta, yo tengo esto, ¿no? Es esto. Y eso es el butadosol. Siempre eso es lo que tienen que considerar para saber quiénes reaccionaron y poder formar el éster respectivo. Vayamos a resolver los ejercicios, a menos que haya alguna pregunta que no haya quedado claro. A ver, muchachos, problema 1, ¿qué me dicen? ¿Es en serio, Ítalo, Estefano? ¿De verdad? ¿La sé? ¿Seguros? Uy, como dicen, no existen malos alumnos, sino malos profesores. No me asusten, por favor. Ah, no me asustes, por favor, Ítalo, ¿dónde estamos? Y todavía en la primera. Ahorita me pongo a llorar, ¿eh? A ver, dice, los aldehídos tienen diversas aplicaciones.
Así, por ejemplo, el formaldehído se suele usar como germicida y desinfectante industrial y como conservante de los depósitos de cadáveres. Con respecto a los aldehídos, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Tienen como grupo funcional al hidroxilo? No, eso es mentira. No tienen al hidroxilo, es el carbonilo. Y es C doble enlace O. Falso. ¿Se obtiene por oxidación de alcoholes primarios? Sí, yo tengo un COH y lo que voy a tener producto de la oxidación es un RCHO. ¿Por reducción forman ácidos carboxílicos? No. Por reducción forman alcoholes primarios otra vez. Entonces la respuesta es, bueno. Problema 2. ¿Qué dice? ¿Cuál sería el problema 2? La D. ¿Alguien más? Ajá. A ver. Juan dice la A. Renzo cambió su respuesta a la A. Ítalo se quedó en la D. Ok. Vamos a ver. Anthony, ¿qué ibas a poner? A ver. Vamos a ver. Ah, ya. La palabra aldehído proviene de la expresión alcohol deshidrogenado, ya que se considera que los alcoholes pierden átomos de hidrógeno al oxidarse. Los aldehídos son compuestos intermedios entre los alcoholes y los ácidos. Determina el nombre respectivo de los siguientes compuestos. Debe ser compuestos, obviamente. Entonces, lo primero que hacemos es ver la cadena principal. Entonces yo digo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería el 4-etil, 5-hidroxi, sería suficiente. 4-etil, 5-hidroxi, hexanal. Aquí mi cadena principal obviamente es esta. 1, si voy por acá, 2, 3, 4, 5. Si voy por acá, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 2, 3, 4 y 5. Este sería entonces el 3-etil, 5-hidroxi, benzaldehído. Entonces, la respuesta es correcto. La problema 3.
La C. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más coincide o no coincide con Renzo? Ajá. Ajá. Muy bien. Las cuatro personas, Renzo, Ítalo, Jesse y Estefano, dicen que es la C. Vamos a ver. Dice, en nuestro organismo las cetonas sirven como combustible alternativo para darnos energía y se produce cuando hay escasez de suministro de glucosa. Se liberan cuando en el hígado por la descomposición de las grasas. Con respecto a las cetonas, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Se obtienen por oxidación de alcohol primario. Si yo tengo un alcohol primario y lo oxido, lo que me va a dar es esto. Y esto no es un aldehído, esto es un aldehído, no es una acetona. Falso. Al igual que los aldehídos son compuestos carbonílicos, en ambos yo tengo esto, ¿no? Solo que uno es con hidrógeno, correcto. ¿Es una función de mayor jerarquía que los aldehídos? No, los aldehídos tienen mayor jerarquía. Problema 4. A ver qué me dicen del problema 4, que está facilito. La D. Ajá. A ver, veamos. Una acetona es un compuesto orgánico que se caracteriza por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, a diferencia de un aldehído. Para nombrarla se usa la terminación ona. Determina el nombre de los siguientes compuestos. A ver. Aquí mi grupo funcional es la acetona. Digo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, este sería el 2-hidroxi, 5-metil, hep o heptan, 4 horas. Este de acá, este es mi grupo funcional, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el 2,3 dimetil
5-oxo hectanal. Entonces la respuesta sí es correcto. La D. Entre comillas, la más tranca. Vale, muchachos, algo de las 5 o está muy tranca. ¿Lo resolvemos? Ya está. Dice, los aldehídos y cetonas son compuestos carbonílicos, es decir, tienen como grupo funcional el carbonilo. Los aldehídos pueden ser aromáticos, pero las cetonas no, ya que el carbono unido al átomo de carbono, al átomo de oxígeno sería pentavalente. Con respecto a los siguientes compuestos, indique la alternativa correcta. A ver, vamos a ver. A ver, de primera mano, a ver, este sería 1, 2, 3, 4. Este sería el 4-etil, 2-hidroxi, benzaldehído. Obviamente, falso. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería el 6-etil, 5-metil, ciclo, hexa, 2,4 dien, 1-ona. El nombre de B es 1-etil, no, falso. Dice, al oxidarse, si este se oxida, me forma esto. Y obviamente este sería 1, 2, 3, 4, 4-etil, obviamente empezando con la palabra ácido, 4-etil, 2-hidroxi, benzoico. 3-etil, no, falso. Si se reduce B, al reducirse B, voy a tener lo mismo, solo que
En lugar del doble enlace voy a tener un OH. C2H5 y CH3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería el 6-etil, 5-metil, ciclohexa 2,4-dien, 1 ol. Respuesta. Problema 6. Está facilito. A ver. ¿Qué dicen, señores? Acá está facilito. Ajá. A ver. ¿Una respuesta más? A ver. Obviamente mi grupo funcional es este de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Es una aldohexosa? No, es una aceto porque está en un carbono secundario. Su nombre es 1, 3, 4, 5, 6 pentahidroxihexandosona, sí. Unida con la glucosa, ¿forma un disacárido? Sí, porque este es un monosacárido. Si tengo un monosacárido con otro monosacárido, va a formar un disacárido. Perfecto. Problema 7. ¿Cuál es la incorrecta? La B. Renzo, ¿qué dices? La B. Muy bien. Vamos a ver.
Dice, los ácidos carboxílicos tienen amplio uso en diversas industrias, por ejemplo, en la alimentaria, donde el ácido acético se usa en la obtención del vinagre, en la farmacéutica se usa en la preparación de la aspirina. En relación a los ácidos carboxílicos y sus propiedades, selecciona la alternativa incorrecta. ¿Son los compuestos oxigenados de mayor grado de oxidación? Sí, eso es correcto. ¿Se puede obtener por la reducción completa de alcoholes primarios? No, se puede obtener por la oxidación completa de alcoholes primarios. ¿Forman sales al reaccionar con una base? Sí. ¿Al reaccionar con un alcohol? Sí, correcto. Problema 8. Y les voy dejando su encuesta para que vayan resolviéndola. A ver, muchachos, ¿cuál sería la 8? La D. A ver, vamos a ver, ya que se nos acaba el tiempo. Dice, el ácido salicílico es un compuesto muy usado en productos para el cuidado de la piel, mientras que el ácido aspartico es uno de los 20 aminoácidos componentes de las proteínas. Al respecto, determine los nombres de las siguientes estructuras. Entonces tenemos esto y fácilmente podemos decir, ¿no? Este es el 1, 2, 3, 4, 5. Este sería ácido a 5-etil, 2-hidroxi, 4-metil benzoico. Aquí 1, 2, 3, 4, ácido domino butano dioico. Entonces la respuesta es la D. La 9, que está facilita para hacerla y verla nada más. Dice, los ésteres, son compuestos orgánicos derivados de los ácidos carboxílicos. Tienen amplia aplicación en medicina, en biología, en química y en la industria. Con respecto a los ésteres, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Se obtienen al hacer reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol o con un fenol. Sí, eso es cierto. Correcto. Su grupo funcional es el carboxilo. No, esto no es ácido carboxílico. Es el carboxilato, que debería ser COO. ¿Se caracteriza por tener olores agradables? Claro que sí. Entonces, la respuesta es B. Para terminar,
El problema 10 me dice, en la industria alimentaria los ésteres son usados como esencias de frutas, por ejemplo, la esencia de plátano o de piña. Al respecto, determine el nombre respectivo de los siguientes ésteres. A ver. A ver, muchachos, ayúdenme. Primera cadena, primer compuesto. A. ¿Cuántos carbonos en la cadena principal? 2. Correcto. Acá está mi cadena principal. Entonces yo digo 1, 2, el etanoato de isopentilo. La segunda cadena, ¿cuántos carbonos? 4, ¿cierto? De acá para acá. 1, 2, 3, 4. Este sería el butanoato de etilo. Entonces la respuesta vendría a ser la A. Muy bien, señores. Hasta aquí todo. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Muy bien, muchachos. Eso sería entonces todo por hoy. Ah, con gusto nos estamos encontrando la siguiente semana. ¿Ok? Estudie como siempre. Igualmente, Diego, cuídense un montón. Muy bien, señores. Nos estamos viendo.